Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ustedes vieron que hoy a la entrada nos dieron nuevamente nuestra hojita dominical, ¿cierto? Quedó preciosa, espectacular. Ojalá que la cuiden, que la guarden, ¿cierto? Que la lean en la casa. Y arranco con una recomendación. En la misa no leo la hoja dominical. Escuchen la voz del Señor. Shema Israel. Abre el oído, no el ojo, el oído. Es muy bueno el insumo, muy bueno. Pero en la misa escucho la voz del Señor. ¿Listo? Sigue, mi recomendación es, la dejo ahí, le pongo cuidado al lector y en mi casa luego leo, repaso, recuerdo, subrayo, voy a mi Biblia, ¿cierto? Pero en la misa la dejo quietica porque estoy escuchando la voz del Señor. Al Señor se le escucha en primer lugar y hay que hacer el ejercicio del oído, y por eso fíjense que el sonido ya ha mejorado, ¿cierto? Un poquito, ¿cierto que sí? Bueno, entonces recomendación. Y la hoja dominical no es tampoco para echarse aire, ¿cierto? No es para echarse aire. Traigan ustedes su abanico o siéntense al pie de la ventana o debajo del ventilador, pero la hojita es para estudiar la palabra en la casa, ¿cierto? Para leer los avisos, que no se me olvide, y para mirar los horarios que ahorita los compartimos al final de la misa. Cierro paréntesis, ¿entendido? Vámonos con la palabra de hoy, que arranca, como les he dicho, o más bien que tiene en el salmo de hoy esa frase maravillosa: escucha Israel al Señor, no endurezcan el corazón, no lo endurezcan como aquel pueblo que un día puso duro ese corazón y no quiso atender las palabras del Señor. Mi primera recomendación a la luz de esta liturgia de la palabra será que tengamos bien abierto el corazón siempre para escuchar y entender la palabra del Señor. Y entonces hemos visto dos relatos muy interesantes. Uno del profeta Habacuc en la primera lectura. Son 3 capitulitos que tiene ese profeta, es muy desconocido, casi no lo leemos, pero hoy nos lo presenta la liturgia, protestando a Dios: ¿por qué me toca ver a mí esto? ¿Por qué estamos viviendo esta situación tan difícil y tan dura? ¿Por qué nuestros enemigos están triunfando? ¿Por qué te has olvidado de nosotros? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?, preguntaba Habacuc. Y el Señor le responde: ten paciencia y calma, que yo no los voy a dejar solos. Es interesante, cuando vienen a veces los problemas y las dificultades, cerramos el corazón, no sabemos esperar, al contrario, nos desesperamos y ante la situación negativa de la vida no escucho la voz del Señor. He de escucharlo, pues Él siempre tiene una palabra de esperanza para mi vida, para mi familia y para mí. Y es la misma experiencia de Pablo, que le está hablando a uno de sus discípulos y entonces le dice: el Señor nos ha dado un espíritu fuerte, no tengas miedo de anunciar lo que has aprendido, lo que has vivido, sigue adelante, anima a los demás, sigue tú y no pierdas la esperanza. Y entonces viene el Evangelio. Fíjense lo que hemos dicho: una protesta de Habacuc, unas palabras de aliento de Pablo, siempre referido a los hermanos, y ahora viene un relato del Evangelio súper interesante, que si no leo completo me puedo equivocar y confundir. Y entonces ustedes en su hojita dominical tienen la cita bíblica del Evangelio de hoy. Mírenla ahora sí, por favor. Saquen la hoja, miren cuál es la cita bíblica. Ya veo hojas por ahí arrugadas. Bueno, ¿cuál es la cita bíblica? San Lucas, capítulo 17, versículo 5, ¿cierto? Muy bien. Entonces me hacen falta 5 versículos precedentes. Del 1 al 5, hoy la liturgia no me los leyó, pero para poder entender
eso que el Señor les está diciendo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate de raíz, y el árbol lo haría. Si uno no lee los versículos anteriores, se puede confundir. Tarea, leer en la Biblia los primeros versículos que faltan. Pero les voy a poner en contexto. Y es que el Señor les está diciendo, después de lo que escuchamos la semana pasada, del dinero, de los bienes, de Lázaro, ¿se acuerdan? Del rico que se fue para el infierno. Hoy el Señor les está diciendo, si alguien te hace algún mal, si alguien te ofende, te hiere y te pide perdón, perdónalo. Y si 7 veces en el día te hace daño y 7 veces te pide perdón, perdónalo. Y entonces los discípulos se rascan la cabeza y dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Se dan cuenta? No es una fe en abstracto, no es para un milagro X raro, sino al contrario, para poder entrar en relación con los hermanos, para poder descubrir que aunque hayan momentos difíciles en la vida, solamente por la fe puedo ser capaz de seguir adelante, de perdonar, de no llenarme de rencor, de trabajar por un mundo diferente en el cual no seguimos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, porque ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Hoy el Señor nos invita, como Habacuc, a tener paciencia, a esperar en el momento difícil. Nos invita con San Pablo a anunciar lo que hemos visto y vivido, a descubrir que mi historia es testimonio para los otros y a aumentar la fe, no para hacer milagros muy extraños, sino para saber perdonar al otro y transformar el mundo. ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza entonces por perdonar al hermano. Empieza entonces por dejar tanto rencor, orgullo, tanta soberbia. ¿Quieres cambiar el mundo? Deja que el Señor vaya sanando tus heridas, y eso solo se hace con mucha fe, confiando en el Señor, entregándome a Él, descubriendo que soy un siervo suyo, pobre, inútil, que Él también me ha tenido que perdonar muchas veces, pero que su amor es muy grande y siempre tiene misericordia. Y entonces yo quiero tener esa fe, esa convicción, quiero entregarle el corazón a Dios para que yo sea tal cual Él y pueda transformar la realidad, perdonando, amando, ayudando al que necesita de mí. A veces podríamos decir, sí, tengan mucha fe para que se les cumpla ese deseo que tanto quieren. Y resulta que hoy la fe tiene un contexto muy particular para poder perdonar al hermano, para poder soportar al hermano, para poder tenerle paciencia al hermano, para que aquel que tal vez está siendo incómodo en este momento para mí, yo lo pueda llevar en mi corazón sin odio y sin rencor. Y entonces cuando escuchamos esta frase de Jesús, dile a ese árbol, arráncate de raíz, si tienes fe como un granito de mostaza, ese árbol lo hará. A veces las raíces incrustadas en el piso, en la tierra, no son más que nuestras prevenciones, nuestro odio, nuestro orgullo, nuestra soberbia. A veces las raíces incrustadas en la tierra que parecen imposibles de sacar del árbol son nuestros recuerdos negativos que no me dejan a mí vivir en paz ni seguir adelante con el hermano. Es que usted me hizo hace 20 años y no lo he podido olvidar. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me abusaron, es que me hirieron, es que el padre me regañó, es que ese padre me dijo, es que ese hombre me dijo, es que mi mamá no me dijo, o sí me dijo,
es que mi papá prefería a este y no a mí. ¿Hace cuánto? Hace 85 años, Padre. Señor, aumentanos la fe. Y entonces fíjense, como los discípulos hoy, con mucha humildad, decirle al Señor exactamente lo mismo: auméntame la fe, pero no para que por mi fe me gane el loto, sino para que con mi fe sea capaz de perdonar al otro, que es más difícil que ganarse el loto muchas veces. Que el Señor aumente nuestra fe para saber esperar en los momentos difíciles, para saber predicar con mi testimonio todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, y para que yo pueda perdonar al otro, tenerle paciencia y descubrir que delante del Señor Él también me ha tenido que tener mucha paciencia, que Él me ha perdonado muchas veces, que como digo en el Padre Nuestro, perdóname como yo perdono a los que me ofenden, pues Él me ha tenido muchas que perdonar y yo a veces no he perdonado ni la primera. Si sabes, yo sé que lo soy, orgulloso. Si sabes, yo sé que lo soy, un poquito rencoroso, pidámosle al Señor entonces que aumente nuestra fe. El milagro real en este mundo es que las personas y los creyentes se sepan perdonar, sepan convivir juntos, sepan dejar de declararse la guerra unos a otros y matarse y odiarse y ser xenófobos, homófobos, misóginos y de todo lo que hay a veces que nos hace rechazar a los hermanos. Que hoy nuestra fe sea tan grande y tan fuerte que yo descubra en el otro un hermano y yo un siervo para ayudarlo y servirlo, porque en él encuentro la presencia del Señor. ¿Me hago entender? A veces queremos que aumente la fe para que se hagan milagros muy raros, pero el milagro real, las raíces enterradas, son a veces mis propios rencores, odios, heridas que no he dejado ni he permitido que el Señor sane, ni he hecho nada por sanar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor aumente nuestra fe para saber esperar, para saber anunciar y predicar, pero sobre todo para saber perdonar al hermano. ¿Está claro? Síntesis otra vez antes de orar. Que el Señor aumente nuestra fe para saber. Primera lectura, esperar. Segunda lectura, para dar testimonio, para anunciar. Y evangelio, el Señor aumente nuestra fe para saber. Ahora sí, para que quede bien en YouTube, pilas, vamos a hacerlo bien, listo. Que el Señor en este domingo 27 aumente nuestra fe para saber esperar, como Habacuc, la palabra de Dios. Que el Señor aumente nuestra fe para saber anunciar y predicar, como Pablo. Que el Señor aumente nuestra fe para saber perdonar y reconocerme siervo, trabajador en la viña del Señor. Amén. Vamos entonces, maestro, ahora, ¿te parece? Cierren sus ojos. Fíjense, hoy estuvo cortico. Abre el corazón, no cierres el corazón, no endurezcas el corazón. Cierra tus ojos, abre tus oídos, tu corazón, para escuchar esa palabra del Señor que te dice: puedes perdonar con fe. Cree en mí. Mírame a mí que te he perdonado tantas veces. Espera, si estás pasando por un momento difícil, si estás viviendo hoy la tragedia en tu hogar, si estás pasando un momento duro, pídele al Señor: Señor, auméntame la fe para saber esperar, para no desesperarme. Hoy dile eso, que esa sea tu petición. No le pidas cosas raras. No le pidas que se te solucionen ya el problema chasqueando los dedos. Pídele al Señor
fe, creer en Él, confiar en Él, para que sí puedas esperar y confiar. Todo pasa, menos el Señor. Señor, aumentanos la fe, auméntame mi fe para saber anunciar tu palabra, para poder hablar de ti convencido, sin titubear. Auméntame la fe, Señor, porque no tengo un espíritu de cobarde, aunque a veces me da pena, me da vergüenza, aunque a veces me es difícil hablar de ti, creer en ti. Auméntame la fe. Pero sobre todo, Señor Jesús, en esta mañana yo te pido que aumentes nuestra fe para poder perdonar a los hermanos, porque hay muchos que nos han hecho daño en la historia de la vida. A veces son nuestros padres, a veces son nuestros hermanos, a veces fue un amigo del colegio, de la universidad. Quizá quien me ha hecho daño ha sido el hombre o la mujer que quise amar para toda la vida y no funcionó. Quizá hoy tengo una herida, estoy molesto, estoy enojado con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, conmigo mismo. Señor, auméntame la fe para poder perdonarlos y perdonarme a mí. Auméntame la fe para decir la palabra más difícil de todas: perdón. ¿Me perdonas? Me equivoqué. Auméntame la fe para que al salir de aquí yo sepa que soy un siervo en tu viña y que quiero trabajar por un mundo mejor, un mundo que sabe esperar, que sabe anunciar, que sabe perdonar. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por esta palabra que es consuelo en medio de mis afanes, por esta palabra que es ánimo, por esta palabra que me reta a amar, a perdonar, a servirte y a cambiar el mundo. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú. Cantemos juntos. Hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú. Que el Señor nos dé su corazón para saber esperar, anunciar y perdonar. Amén.